Continuamos con esta serie que hemos denominado Inteligencia Espiritual. Hoy nos toca la sesión número 4. Y en esta sesión vamos a recordar que no podemos decir que tenemos inteligencia espiritual si no estamos regulando de alguna manera la forma en que nuestras emociones están fluyendo. Porque aunque es normal, porque tenemos nosotros, ya dijimos en anteriores sesiones, cuerpo, alma, espíritu, lo hemos visto a través de la palabra en Primera Tesalonicenses. Sabemos que el alma está compuesta por los pensamientos, las emociones y la voluntad. En realidad tenemos que darnos cuenta de que ahí, en ese sector de nuestro ser, en el alma, es donde tenemos más problemas. Y bueno, las emociones están íntimamente relacionadas con los pensamientos, y esto también confluye directamente en nuestra voluntad. Entonces, podemos decirlo de una manera sencilla, esto tiene que ver con el día a día, con qué es lo que hacemos, con qué es lo que no hacemos, y también con nuestro mundo interior. Quiero solamente mencionar una definición de inteligencia emocional para que usted vea también que aunque este término es muy usado en el mundo en general, y digo en el mundo sin Dios, nosotros los creyentes podemos captar que todos estos conceptos están tan fundamentados en la palabra de Dios. Esto significa que este asunto de inteligencia emocional ya Dios lo había previsto en muchas porciones de la palabra. Encontramos que Él nos está dando las soluciones, las recetas y la forma en que usted y yo tenemos que manejar nuestras emociones. Pero bueno, decía, hay una definición que también a usted le puede ayudar, como a mí, que dice que inteligencia emocional es reconocer, entender y regular emociones propias y ajenas. Es decir, reconocer, entender y regular mis emociones y también colaborar con las emociones de los demás. A mí me parece una definición fantástica porque aunque no es bíblica, de alguna manera también está expresada en muchos versículos que Dios ha puesto a favor nuestro como creyentes, y también reflejan la expectativa que Él tiene de cómo usted y yo tenemos que vivir. Es decir, las emociones, esta parte del alma, insisto otra vez con esto, tienen que ser sujetadas al Espíritu Santo. Y esto tiene que ser algo intencional y voluntario. Es cierto que en su misericordia Dios viene y arranca muchas emociones. De repente, después de clamarle, nos damos cuenta de que Él hizo ya ese milagro, porque por nuestra cuenta, por nuestro esfuerzo, no lo podríamos lograr. Pero también es cierto que Dios espera que usted y yo, en base a lo que ya tenemos, en base a la obra del Espíritu en nosotros, empecemos también a funcionar de acuerdo a lo que creemos. Y es por eso que también dice la palabra que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. ¿Qué significa esto? Los buenos deseos de hacer su voluntad y la capacidad, el poder de hacer su voluntad. Todo eso viene por medio del Espíritu Santo. Entonces, hablando otra vez, uniendo ideas sobre este tema de inteligencia espiritual, quiero decirle de que la expectativa del Señor es que si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, la vida de Jesús, el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo al tercer día de los muertos, porque de eso se trata, el Espíritu de Dios, el Espíritu de resurrección que operó en Jesucristo, se encuentra en mí y en usted, en el creyente, lo cual es una verdad que nunca podremos llegar a entender plenamente, al menos aquí en la tierra, pero con lo que podamos captar, podemos asegurar que la expectativa de Dios es que vivamos mejor, y eso es inteligencia espiritual, y que lo que tenemos adentro fluya hacia afuera. Es lo que la palabra dice, ríos de agua viva, que eso es lo que tiene que estar fluyendo. Esto está disponible para usted y para mí. Ahora, si nos miramos a nosotros mismos, quizás en el estado actual en el cual nos encontramos, nos vamos a decepcionar. Nos decepcionamos de nosotros, nos decepcionamos de los otros. Pero eso no implica que no es legítimo, que no es real, que no es válido, que no es profundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El desafío es que día tras día, momento a momento, vayamos adquiriendo otra estatura espiritual, vayamos venciendo lo que nos está apabullando, nos despojemos del pecado que nos asedia, nos revistamos del Señor Jesucristo y avancemos con todas las herramientas que el Señor ya ha puesto a favor nuestro. Pero bueno, decía,
lo que está adentro tiene que salir hacia afuera. Si hay vida de Dios en nosotros, eso tiene que reproducirse hacia afuera. Ese es el desafío. Eso viene a ser lo primero. Porque usted recordará, mi hermano, mi hermana, recordaremos todos que para el Señor lo primero siempre fue lo primero. Y lo primero es el corazón. Ya Jesús lo mencionaba esto cuando estuvo aquí en la tierra. Él siempre estaba haciendo una referencia a este asunto y podemos nosotros mirar en la palabra, en los evangelios, ubicar varios versículos al respecto, pero vamos a leer juntos uno que se encuentra en Mateo capítulo 15, del versículo 16 al 19, donde Jesús dice: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Bien duro esto que dice, pero creo que lo que quería el Señor era dejar el ejemplo concreto y claro. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Todo el tiempo el Señor estaba diciendo para que escuchen los maestros de la ley y también sus seguidores, de que lo más importante es lo que está adentro, porque lo que sale de adentro es lo que realmente nos está contaminando. Y continúa la palabra, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El énfasis del Señor era que nosotros entendamos que lo que tenemos adentro es el problema. Y por eso es que Él murió en la cruz. Por eso es que Él murió en la cruz, porque nosotros necesitábamos una nueva vida, la vida de Jesús en nosotros. Eso es lo que necesitábamos. No había forma, y todavía ahora no hay forma, en que con nuestra vida natural, antes de conocer a Jesús, nosotros podamos ser personas diferentes. Y todavía ya teniendo a Jesús en nuestra vida, como normalmente lo mencionamos, habiendo nacido de nuevo, todavía teniendo ya al Espíritu Santo en nuestras vidas, aún así necesitamos chequear que hay que trabajar con el corazón. Ya el Señor hizo lo necesario para que ustedes y yo tengamos un corazón nuevo, pero eso tiene que traducirse en nuestra manera de vivir. Por eso es que necesitamos aplicar principios. Y bueno, hoy en esta sesión de inteligencia espiritual, la sesión número 4, estamos hablando un poquito sobre esto porque les traigo este concepto. La expectativa de Dios es que andemos en luz. Lo contrario a la luz son las tinieblas. Y Dios, por medio de su palabra, nos aclara en Efesios que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Por lo tanto, andemos como hijos de luz. Antes no solamente que andábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Pero ahora somos luz. Por lo tanto, nuestra esencia es de luz. Y entonces la expectativa del Señor es que andemos como hijos de luz. Esto es que nos comportemos como hijos de luz. Cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando necesariamente de oscuridad. Estamos hablando de lo oculto. Estamos hablando de lo secreto. Y el Señor Jesucristo todo el tiempo estaba insistiendo en que necesitamos exponernos frente a la luz de Él, frente a lo de Dios, exponernos y sacar todo a la luz, valga la redundancia, para que podamos hacer algo al respecto, porque lo que está escondido no solamente que nos contamina y sigue contaminándonos, sino que no puede ser tratado. Lo que está escondido no puede ser tratado. Y este pasaje que quiero leer ahora también va a arrojar un poco de luz sobre esta temática y sobre otro elemento importante que también tiene que ver con la inteligencia espiritual, que es el área de las relaciones interpersonales. Miremos cómo el Señor lo plantea a través de este pasaje que es bastante conocido, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo voy a repetir, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces dice, tenemos comunión los unos con los otros. Nosotros, ustedes, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Siempre me resultó inquietante cómo el Señor a través de este pasaje une estas cosas, andar en luz, comunión los unos con los otros y la operación de la sangre del Cordero sobre nuestras vidas. Ustedes y yo sabemos que el Señor derramó su sangre justamente en propiciación por nuestros pecados. Él fue el pago por nuestros pecados y es por eso que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Es ahí donde se hace operativa la obra de la cruz a favor de cada uno de nosotros. Pero en este pasaje lo pone de tal manera como que si fuera condicional. Nosotros sabemos que en cualquier momento podemos arrepentirnos, confesar y cualquiera sea el asunto que confesemos, si hay un arrepentimiento sincero y no solo un remordimiento. Con un arrepentimiento sincero, inmediatamente somos perdonados, lavados y limpiados, puestos como nuevo a causa de la sangre del Cordero. Pero aquí une las tres cosas. Si andamos en luz, como Él está en luz, dice que nosotros, a causa de eso, tenemos comunión los unos con los otros. Es como que si dependiera. Entonces, yo quiero sacar algunas conclusiones y no quisiera que eso le cause ningún tipo de conflicto interno, pero aquí en esta palabra dice que un resultado de estar en la luz como Él está en luz es tener comunión los unos con los otros. Y siempre me llamó esto la atención porque a veces encontramos creyentes, y nosotros, algunos de nosotros hemos sido también ese tipo de creyentes, que piensan que pueden estar bien y que pueden estar siendo muy espirituales y estar madurando, pero son personas que andan solas, nunca se reúnen con nadie, es más, no quieren trabajar con otras personas, no se integran también en los grupos de trabajo, no se integran muy bien al cuerpo de Cristo, y estos creyentes piensan que están muy bien. Pero acá la palabra del Señor dice que si nosotros andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ahora, no significa que tenemos que andar juntos por todas partes, pero creo que aquí la palabra comunión significa estar en una relación saludable. No necesariamente juntos todo el día, pero que haya un fluir de comunión los unos con los otros. Eso quiere decir, es decir, si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y ahí también hay otro asunto interesante, como la palabra une y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es como si hubiera un condicionante. Quiero volver a mencionar de que el único condicionante para la limpieza es el arrepentimiento sincero. Nada más y nada menos, porque eso es lo que dice la palabra. Pero sin embargo, aquí en este pasaje hay un énfasis en el relacionamiento, en el andar en luz, y lo ubica unido a este asunto de la limpieza. Sin desviarnos del corazón del Evangelio, podemos decir a través de este pasaje, y a mí me ayudó mucho pensar de esta manera, en que yo no puedo decir que estoy andando bien con el Señor y que estoy en luz si no me puedo relacionar adecuadamente con los demás. Esa es una conclusión que yo saco. Es más, poniéndolo de otra manera, si usted no tiene un buen relacionamiento, una comunión, una libertad, una fluidez, sin máscaras, sin susceptibilidades, sin agendas ocultas con las otras personas, usted no se engañe pensando de que puede estar bien con el Señor. Entonces, espero que esto no le traiga mucha complicación, pero tiene usted la oportunidad también de leer y releer este pasaje. Lo repito, se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, número uno, el Señor está haciendo referencia en este pasaje a la importancia de andar en luz. ¿Qué es andar en luz? Transparencia, honestidad, integridad. ¿Qué es andar en luz? Andar en luz es vivir como sabemos que estamos. Dice que la palabra que estamos expuestos, desnudos, ante los ojos de aquel al cual tenemos que dar cuentas.
Es decir, en vano nosotros podemos, que no sé por dónde la puse y no la encuentro, como hacemos comúnmente, si el Señor lo sabe todo. Dice que Él por delante, por detrás, por abajo y por arriba nos rodea. No hay ni un lugar donde nosotros podamos escapar de su mano. Entonces, Él lo sabe todo. Y bajo ese concepto, entendiendo el carácter de omnisciencia de Dios, es que nosotros debemos ser transparentes y honestos. Honestos con nosotros mismos, honestos con Él. Sí es cierto, yo estoy así, sí es cierto, esto es lo que estoy pensando, estos pensamientos tengo yo, estas emociones tengo yo, y traerlas delante del Señor. Lo interesante también es que el Señor lo ha diseñado todo tan perfectamente que en el cuerpo de Cristo tenemos también la oportunidad de abrir nuestro corazón, por supuesto no con cualquier persona, con personas confiables, que las hay dentro del cuerpo de Cristo, abrir nuestro corazón, porque también dice que si confesamos los unos a los otros, también ahí tenemos la oportunidad de ser sanados. Entonces quiere decir ir y ser honesto, ser transparente con Dios, primer lugar, ¿no es cierto?, con nosotros mismos, porque somos los primeros en autoengañarnos, en tratar de escaparnos de nosotros mismos, porque claro, nos avergüenza, nos sentimos mal y el diablo utiliza todo eso para hacernos sentir más terribles de lo que nos sentimos. Y a la vez, la idea es que podamos compartir con una persona confiable y madura que nos va a entender, que no nos va a juzgar y que nos va a ayudar completamente. Entonces, número uno, la importancia de andar en luz. Tiene que ver esto con la inteligencia espiritual, tiene que ver con poner en juego aquello que sabemos. Lo otro, mantenerlo oculto, tratar de autoengañarnos o tratar de cubrirnos, protegernos, en realidad no es nada más y nada menos que colaborar con el enemigo, que ya nos está destruyendo quizás con alguna debilidad o pecado y que lo va a seguir haciendo mientras nosotros mantengamos el secreto. Entonces, mire usted que inteligencia espiritual significa andar en luz sí o sí. Entonces, eso es lo primero, lo número uno. Y lo número dos que sacamos de este pasaje es que hay una conexión entre andar en luz y las relaciones saludables. Yo no quisiera que nos perdamos de esta idea, porque también esto es inteligencia espiritual. Si vamos a buscar el diseño de Dios del cuerpo de Cristo, tenemos que darnos cuenta que el Señor diseñó la vida cristiana para la interrelación, para el sometimiento, la interdependencia. ¿Por qué lo encontramos también de esta manera? Quizás no lo podemos entender, pero tiene que ver también porque el ser humano en esencia es egocéntrico, autosuficiente y egocéntrico. La carne es la tendencia a vivir de manera independiente, no solamente de Dios, sino de las demás personas, como si no las necesitáramos. Entonces, cuando venimos al Señor, el Señor también nos está rescatando de nuestra antigua manera de vivir. Y entonces es donde encontramos en la iglesia autoridades, hay un orden, una estructura, ahí entramos en sujeción los unos a los otros, y entonces el Señor está de alguna manera arrancando ese egocentrismo. Miren ustedes que andar en luz y relaciones saludables está ahí, está íntimamente conectado, podemos decirlo, ¿no? Porque no hay luz donde hay agendas ocultas, decía, donde hay ofensas sin resolver, donde hay susceptibilidades, donde hay imaginaciones, donde hay celos, donde hay contienda en el corazón aunque no se diga nada, o aquellas personas también que hablan cosas y tratan de camuflar que en realidad hay un mal espíritu en lo que están diciendo, donde hay malas motivaciones también. Entonces, andar en luz es todo lo contrario a esto que acabo de enumerar. Así que la palabra concretamente nos lleva a que nosotros interpretemos que no vale la pena que tratemos de autoengañarnos y vayamos en luz delante del Señor, frente a la luz del Señor que todo lo sabe, a ponerle ahí delante de Él, delante del tapete todo lo que hay en nuestro corazón con respecto a las personas. No es andar en luz, por ejemplo, como pasa a menudo, que alguien nos dice algo, nosotros nos ofendemos y en nuestro corazón no perdonamos y tratamos de alejarnos de esa persona. Cuando la vemos por ahí nos vamos por otro lado. Eso no es andar en luz. Andar en luz no es estar lleno de celos y malas motivaciones y bueno, vivir y caminar y aún hacer ministerio así sin resolver eso delante del Señor. Eso no es andar en luz.
O no es andar en luz el pensar que yo sola puedo funcionar, que no necesito de nadie, porque de alguna manera también eso es orgullo, es soberbia. Eh, Andar en luz tiene que ver con las relaciones interpersonales, al menos así lo plantea esta palabra. Pero vamos a leer algunos versículos más. En Mateo capítulo 5, versículos del 20 al 24 dice, y les está hablando esto a sus seguidores, dice, no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque los fariseos y los maestros se dedicaban a lo externo, era lo que salía de la boca para afuera. Cumplían reglas, cumplían mandamientos, eran lo máximo en cumplir reglas, pero no chequeaban el corazón. Entonces el Señor le decía, el Señor Jesús a sus seguidores, ustedes van a entrar al reino de los cielos y ustedes lo superan a ellos. Si van más allá de lo externo y empiezan a chequear lo que está adentro del corazón, porque eso es lo que yo veo y eso es lo que a mí me interesa, porque de ahí nace todo lo demás. Podemos estar nosotros mostrándonos muy bien, hermano, hermana, ¿no es cierto? Nos amamos y estamos en comunión y nos gusta estar juntos y vivimos en armonía, pero de la boca para afuera. Podemos incluso convivir con las personas todo el tiempo, pero eso puede ser de la boca para afuera. Y al Señor eso no le interesa. Dice que tenemos que superar a los maestros de la ley, superar a los fariseos. Y miren cómo sigue la palabra. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, dice Jesús, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Enojarse y mantenerse enojado, lógico. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Bien radical la palabra del Señor, pero yo entiendo que lo que el Señor quería enfatizar antes es lo mismo que nos quiere enfatizar ahora. No es lo externo lo que vale, es lo que está en el corazón. Y no está bien nomás que digamos que amamos al hermano o al prójimo, cuando en realidad en nuestro corazón hay contienda, hay celos, estamos haciendo las cosas con malas motivaciones, estamos llenos de venganza, en fin, una serie de emociones, ideas y pensamientos totalmente fuera de lugar, al menos fuera del lugar de la vida de Dios que tenemos. Y continúa, estamos en Mateo capítulo 5, sigue la palabra. Por lo tanto, dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Miren ustedes cómo le interesaba al Señor este asunto del corazón y tu corazón con respecto a las otras personas, lo que hablaba hace un instante, las relaciones, que incluso aquí en la palabra dice, ni la ofrenda, nada de lo que ustedes me traigan me va a servir si alguien tiene algo contra tuya. Ni siquiera nos está diciendo que si yo tengo algo en contra de alguien, no, me está diciendo si alguien tiene algo en contra mía. Esto significa que si hay personas que tienen algo en contra mía, yo tengo que ir a resolver. El Señor cambia completamente las cosas, es tremendamente radical en su proposición. Normalmente nosotros estamos tratando de sentirnos bien y de nosotros no tener algo en contra de alguien. Y está muy bien, porque necesitamos perdonar para estar bien con los demás. Pero aquí está apuntando a las otras personas, a que yo tengo que chequear que si estas personas tienen algo en contra mía, yo tengo que tomar la iniciativa e ir a resolverlo. Puede ser que yo no haya hecho nada, en el mejor de los casos, pero si ellos tienen algo en contra mía, yo soy responsable de ir y resolverlo, de reconciliarme. Mire usted cómo el Señor pone las cosas de una manera tremendamente radical y extrema y totalmente diferente a lo que usted y yo escogeríamos. Y en ocasiones, ¿saben qué? Estamos viviendo la vida cristiana a nuestra manera. Estamos esperando nosotros estar bien. Pero aquí dice que si él tiene algo, si ella tiene algo, yo soy responsable de ir a resolverlo, de reconciliarme, de sanar ese corazón. Entonces aquí también la palabra nos está concretando esta idea de la importancia de andar en luz y de la importancia de la comunión entre los unos y los otros. Ahí el pasaje avanza
un poco más y dice lo siguiente. Ahora estamos en el Mateo capítulo 5, pero continúa, versículos 25 en adelante. Dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Es decir, si tienes problemas con alguien, no permitas que eso avance. Lo repito, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Nos está diciendo de que tomemos en consideración que si tenemos problemas con alguna persona, si nos sentimos ofendidos, si algo pasó con una persona, sea cercana en la casa o alguien en el trabajo, en el ministerio, no esperemos para resolverlo. No esperemos para resolverlo. Llega a un acuerdo con él lo más pronto posible, porque si no lo haces lo más pronto posible, vas a empezar un proceso que te va a llevar a la esclavitud. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Está otra vez enfatizando la importancia que tiene en el reino de los cielos, la importancia que debe tener para el creyente ahora este asunto de las relaciones. Pero en cambio nosotros nos ofendemos, nos enojamos con alguien, nos peleamos o alguien se molesta con nosotros y lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos. Y la palabra aquí dice que tenemos que ir inmediatamente a resolverlo, porque de lo contrario vamos a quedar esclavizados. Entonces, retomando nuestra idea central, inteligencia espiritual tiene que ver con andar en luz y tiene que ver con aplicar rápidamente las verdades de la palabra de Dios. Entonces, no nos damos cuenta cómo nos vamos alejando de la comunión con Dios, porque eso es lo primero que se fractura por la desobediencia y también, por supuesto, de la comunión con los hermanos. Y nadie que dice que está en comunión con Dios va a tener problema con los hermanos. ¿Se da cuenta? Porque lo uno está íntimamente relacionado con lo otro. Al menos, como dice el Señor en su palabra, si depende de nosotros, estemos en paz. Entonces, todo lo que dependa de nosotros, todo lo que esté en nuestras manos, lo tenemos que hacer. Y si así todo queda algo medio pendiente, pues bueno, ya no será nuestra responsabilidad. Pero tenemos que cerciorarnos de hacer todo lo que nos corresponde hacer, porque la palabra de Dios nos está impulsando a que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, entonces nos limpia de todo pecado. La palabra del Señor es contundente en este sentido. Nos está otorgando a nosotros una responsabilidad frente a Dios, si usted entiende, frente a Dios, porque dice, si andamos en luz como Él está en luz, nos está entregando una responsabilidad. Yo soy responsable frente a Dios de mi corazón. Usted es responsable frente a Dios de su corazón. Los demás no son responsables. Es más, por más que usted sea una persona conflictiva, usted no es responsable de mi corazón. Por más que mi cónyuge fuera una persona conflictiva, por más que mi hijo sea una persona conflictiva, ellos no son responsables de mi corazón. Yo soy responsable de mi corazón. Usted es responsable de su corazón frente a Dios. Y por ahí tenemos que partir, porque este asunto de que si andamos en luz, como Él está en luz, nos está hablando de responsabilidad, que usted y yo consciente e intencionalmente tenemos que vivir en esa luz, porque ya somos luz, ya estamos en luz. Quien nos habita es luz y entonces tenemos que hacer algo al respecto. Continuando con esta idea, quiero concretarla. Entonces, usted y yo somos responsables frente a Dios de lo que hay en nuestro corazón. Y en términos de las relaciones interpersonales, este concepto nos va a ayudar bastante. Quiero darle vueltas a esto un poquito más para que el Señor también por medio de su Espíritu nos esté ministrando a cada uno, porque Él conoce el estado de nuestro corazón y cuál es nuestra problemática con respecto a este asunto también de andar en luz y con respecto a las relaciones los unos con los otros. Entonces, me gusta este modelo que lo extraje de uno de los libros del doctor Neil Anderson, si no me equivoco es el libro Venciendo la Oscuridad, pero él dice lo siguiente, que el creyente tiene una responsabilidad hacia arriba frente a Dios, pero a la vez tiene una responsabilidad horizontal frente al hermano. Soy responsable frente a Dios, eso es una
en una relación vertical, por supuesto. Dios está allá en los cielos, yo estoy aquí en la tierra. Él es el Padre, es el Señor, es el dueño, es el creador, es el hacedor. Entonces, Dios y el hombre, yo soy responsable frente a Él y yo tengo que asumir mi responsabilidad. Creo que este asunto de inteligencia espiritual en esta sesión está cayendo bajo este asunto. Usted tiene que hacerse responsable. No busquemos y no le asignemos la responsabilidad a otras personas. Es más, otras personas pueden haberse portado mal, pueden estar haciendo lo imposible para dañarnos. Puede ser que nosotros estemos cargando heridas que otros nos han hecho y cuando nosotros no tuvimos la culpa, ni siquiera teníamos edad para hacernos responsables, pero hoy nosotros somos responsables frente a Dios de lo que está en nuestro corazón, de lo que está en mi mente, de lo que está en mi corazón. Yo me tengo que hacer responsable. Entonces, una responsabilidad que va vertical hacia arriba, desde el creyente, desde usted o desde mí hacia Dios. Nosotros somos responsables y tenemos que hacernos responsables. Pero la otra línea, decía, es vertical, es entre creyentes, pero es una línea que va desde mi persona hacia el otro creyente. Yo soy responsable, pero no de sus emociones, sino yo soy responsable de satisfacer sus necesidades. Este modelo no le gusta a la mayoría. Yo soy responsable frente a Dios y yo soy responsable de satisfacer las necesidades de mi hermano todavía. Parece como que fuera mucho peso para el creyente, pero quiero que lo interpretemos ahora, porque en realidad el modelo de Dios es así. Cada creyente individual, piense no solamente en usted, sino piense en cada creyente individual. Cada creyente individual que forma parte del cuerpo de Cristo es responsable frente a Dios de lo que tiene en su mente y en su corazón y es responsable de satisfacer las necesidades del otro creyente. Pero si esto se cumpliera, significa que también los demás en el plano horizontal son responsables de satisfacer mis necesidades y yo de satisfacer las necesidades de ellos. Hay una corresponsabilidad horizontalmente, si podemos decir así, de ayudarnos los unos a los otros. Es por eso que el Señor decía también, amar a Dios en primer lugar y luego al prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor ponía esa línea de responsabilidad hacia arriba frente a Dios y de corresponsabilidad aquí en el nivel de la tierra entre hermanos. Pero traduzcámoslo esto también por medio de la palabra. Por eso le decía que me gusta esta interpretación porque es bien didáctica, si podemos decir así, para poder entender el corazón de este tema que tiene relación con el cuerpo de Cristo mismo. En la palabra del Señor en Romanos 14:4 dice lo siguiente: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Es una palabra interesante porque le dice al creyente, ¿quién eres tú para juzgar a un siervo mío? Es como que si el Señor me dijera a mí, ¿quién eres tú, Isabel, para darte el permiso de juzgar a un siervo que es mi siervo, no es tu siervo? Y entonces, wow, cuando yo veo la palabra de esta manera, eso me pone directamente un freno para esa inclinación humana que todos tenemos de estar tratando de corregir a los demás, de juzgar a los demás, de criticar a los demás o de tratar de hacer con la vida de los demás lo que a nosotros nos parece. Es como que el Señor nos dijera de alguna manera, Él es mi hijo, Él es mi siervo. Yo también puedo hacer con Él lo que yo necesito hacer. Así que calma nomás, no te pases de la raya de tomarte atribuciones con respecto a mi hijo o a mi hija, atribuciones que yo no te he dado. Y miren ustedes que si pensáramos de esta manera, solamente a través de este versículo, ¿cuánto se eliminaría de crítica, de juicio, de palabras necias que ofrecemos los unos a los otros en la iglesia de Cristo en general? Porque todo el mundo se siente con el derecho de hablar del hermano, de la hermana, sacar conclusiones del otro pastor, de la otra pastora, y hacemos todo un lío porque nos consideramos con derecho de hablar de los demás. Entonces, en realidad, cada persona es responsable frente a Dios
Cada siervo, como dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Cada siervo, cada creyente es responsable frente al Creador. Ahora, dentro del cuerpo de Cristo, por supuesto que hay una estructura que Dios ha manifestado, donde los unos nos ayudamos a los otros. También hay algunos que responden por la vida espiritual de los demás. Esa es otra cosa. En ese nivel, por supuesto que cuando una persona, por ejemplo, está en consejería, le tenemos que hablar de parte del Señor para exhortarla, para redarguirla, lo hacemos con la palabra, pero no está hablando necesariamente de esto. Está hablando del derecho que a veces nos otorgamos nosotros de hablar de los demás. Y entonces ahí es donde tenemos que poner un freno. Usted y yo frente a Dios. La principal responsabilidad es nosotros frente a Dios. Aquí tenemos otro versículo para completar un poco la idea que quizás hasta aquí podría parecer un poco confusa, que decía que nosotros somos responsables de manera individual frente a Dios. Es una responsabilidad, pongámoslo así, vertical, pero a la vez tenemos una responsabilidad horizontal que parte desde nosotros. Nosotros somos responsables, yo o usted, cualquiera de ustedes, somos responsables de satisfacer las necesidades del otro, es decir, de nuestro prójimo. En este versículo, en Filipenses, capítulo 2, versículos del 3 al 5, hay una descripción espectacular de donde podemos extraer un poco de esta idea. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, chequé esta idea, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿A quiénes los demás? A todos los demás. Observe cómo el Señor lo pone tan difícil que dice que todos los demás son superiores a mí. Y yo tengo que relacionarme con todos los demás, incluso ustedes y otros, como superiores. Yo le tengo que ver a usted como superior. Pero si volcamos la idea, significa que usted tiene que hacer lo mismo, ver a todos los demás como superiores a usted. Y ahí incluye a su cónyuge, ahí incluye a sus hijos, ahí incluye a su jefe, ahí incluye a la persona más difícil que usted tiene en su ministerio, en su lugar de trabajo, al hermano más complicado, ese hermano o hermana que requiere una porción extra de gracia. También dice la palabra que todos son superiores a nosotros. Lo voy a volver a leer. No hagan nada por egoísmo o vanidad, ahí también está dando un límite. Nada por egoísmo, nada por vanidad. En otra versión dice nada por contienda ni vanagloria. Más bien dice con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Los demás, ¿quiénes? Todos. El prójimo, el vecino, todos los demás superiores. Esa persona que le atiende en el supermercado, esa persona que usted ve a diario, ese chofer que está manejando cerca de usted en el vehículo que usted de transporte público o el conductor del otro vehículo, también ese superior a usted mismo, a usted misma. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué es velar? O sea, yo me debo interesar, me debo importar de que estas personas tengan sus necesidades satisfechas, lo que necesitan, sus intereses, lo que les importa. Y concluye la idea, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Mire la vara que se nos pone, ¿no? A la talla a la cual tenemos que llegar. La actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál es la actitud que tuvo Cristo Jesús? El cual dice, aquí está la descripción de esa actitud que debemos tener nosotros frente a los demás. Atienda la idea completa de esta porción de la palabra. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, esa es la actitud, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, esa es la actitud, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire usted cómo completa el Señor la idea aquí en la palabra en Filipenses a través del apóstol Pablo, que nosotros somos responsables, decía, de satisfacer las necesidades del otro, que es superior a nosotros mismos, que debemos velar por sus intereses y que a la vez tenemos que tener frente a esas personas la actitud que tuvo Cristo Jesús, que es sumisión, de obediencia, de humillación, de negarse a sí mismo. Con estas ideas, con estos dos pasajes, el que acabo de leer de Romanos
y este que acabo de leer también de Filipenses, encontramos la idea más clara. Yo soy responsable frente a Dios de lo que hay en mi corazón. No tengo que asignarle la responsabilidad a lo que hacen los demás de lo que yo tengo en mi corazón. Al menos no funciona de esta manera en el reino de los cielos. Y a la vez yo tengo que satisfacer las necesidades de los demás. No debe ser mi expectativa primaria que mis necesidades sean satisfechas, sino yo tengo que satisfacer las necesidades de los demás, sea el cónyuge, sea el hermano en la iglesia, la hermana en la iglesia, y no estoy pensando en una manera fuera de la moral, por supuesto, estoy pensando dentro de los parámetros que nos da la palabra del Señor. Pero en realidad nos está dando una manera de vivir, nos está describiendo a la persona que anda en luz y que tiene comunión los unos con los otros, y que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, como leímos hace rato en primera de Juan. Entonces, normalmente nosotros estamos, usted va a coincidir conmigo, peleando por nuestros derechos, lo que yo me merezco, lo que yo necesito, lo que el otro tiene que hacer a favor mío. Pero en realidad nuestra énfasis debiera ser nuestras responsabilidades. Si cada creyente individual, imagínese esto, es el ideal de Dios, si cada creyente individual estuviera enfocado en sus responsabilidades en vez de perseguir sus derechos, viviríamos de una manera diferente. Entonces, enfoquémonos en nuestras responsabilidades frente a Dios y frente al hermano. Responsabilidades verticales que tenemos con quien está en autoridad, Dios, y responsabilidades también horizontales, que es lo que Dios nos pide, que con la actitud de Cristo satisfagamos también las necesidades de los demás, es decir, suplamos sus necesidades. Todo esto que estoy planteando ahora, cerrando la idea, sí o sí tiene que ver con inteligencia espiritual, porque inteligencia espiritual tiene que ver con el gobierno de mi mundo interior, el reconocimiento de lo que hay en mi corazón, poder conocer, regular lo que hay adentro mío, y en este caso ya hablando espiritualmente, sujetar todo eso a lo que dice la palabra de Dios. Y no podemos desprender tampoco de la inteligencia espiritual esta idea de andar en luz y de relacionarnos adecuadamente con todas las personas.